¿Qué es Command Query Responsibility Segregation? Bueno, este es un patrón el cual podemos implementar cuando nos encontremos trabajando en bases de datos por servicios, ¿sale? No una base de datos compartida, sino sobre base de datos por servicio. Regularmente cuando nosotros estamos trabajando con eh, una sola base de datos, esta base de datos se encarga de tanto leer como actualizar registros de la tabla. Entiéndase por actualizar registros de una tabla como insertar registros, actualizarlos y eliminarlos. Esas tres acciones al modificar una tabla la está actualizando, ya sea para añadir nuevos valores, para actualizarlos o para eliminarlos. Reitero, cualquiera de estas tres acciones modifica una tabla. Pues bien, regularmente cuando estamos trabajando con una base de datos, en particular una base de datos para un solo proyecto o para un solo microservicio, esa base de datos se encarga de realizar estas dos operaciones, tanto las consultas como las actualizaciones de la tabla. Esto funciona bastante bien. Digo, si lo vimos en el ejemplo anterior en nuestra clase donde teníamos un listado de cursos y actualizábamos, pues nuestra base de datos hacía las dos labores, tanto hacía la petición y mostraba los cursos como los actualizaba. No había ningún problema. Y esa sería la forma más común en la cual vamos a trabajar, ¿sale? Trabajar una sola base de datos por servicio y que esta base de datos consulte y actualice tablas. Sin embargo, eh, hay un pequeño detalle. Imaginemos que tenemos un servicio que consulta más de lo que actualiza. En ese caso, como ya tenemos identificado que una acción se realiza eh, con mucha más frecuencia, lo que podemos hacer es incrementar el poder de cómputo de nuestro servidor para que las consultas o las actualizaciones se realicen de una forma mucho más eficiente, sean mucho más rápidas. Pero para ello, tenemos que separar nuestra base de datos en dos. En una sola base de datos que sea única y exclusivamente de lectura y en una base de datos que sea únicamente de escritura, que actualice tablas. Y de eso va el Command Query Responsibility Segregation, de que nosotros podamos dividir estas dos actividades en commands y queries. Commands siendo operaciones que modifican estados, también tablas. Podemos decir un insert, update and delete. Y los queries, operaciones de obtención de datos. Si nosotros separamos estos dos tipos de operaciones, los commands y los queries, estaremos prácticamente implementando el patrón eh, de CQRS, que sería Command Query Responsibility Segregation. Prácticamente lo estaríamos implementando. ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, para esto, bueno, vamos a ver los pros y los contras, ¿sale? Pros, si separamos las dos acciones. Los pros es que al nosotros separar la base de datos en dos, nosotros podemos mejorar el performance de cualquiera de ambas. ¿Por qué? Porque si hay muchas peticiones a nuestro servidor, reitero, nosotros podemos incrementar el poder de cómputo a nuestro servidor para las consultas, si no, para las peticiones. E inclusive en algunos casos nosotros podemos añadir tablas intermedias, virtuales o otras estrategias solo en la lectura o solo en la escritura para mejorar el performance, ¿sale? Como las dos bases de datos están separadas, una de solo lectura y una de solo escritura, podemos implementar otros patrones, otras arquitecturas para hacerlas más eficientes. Eh, Hay un tema por aquí que es sin bloqueo de tablas. Esto no es algo que se vaya a dar al 100%, pero en la mayoría de los casos, como estamos dividiendo las bases de datos, difícilmente se va a dar un bloqueo de tablas. ¿Por qué? Porque una tabla va a estar solo para lecturas, solo select, y otra tabla para otra base de datos solo va a estar para actualizar tablas. Entonces, difícilmente puede haber un bloqueo cuando se está actualizando algo y se esté consultando, porque son bases de datos diferentes. Fácil escalabilidad, vuelvo a lo mismo. Si hay nuestro servidor o bueno, nuestro servicio eh,
está recibiendo muchas peticiones de consulta, entonces solo incrementamos el hardware para las consultas, o si está recibiendo muchas actualizaciones, solo incrementamos el hardware para las actualizaciones. Hay un tema de mejora de seguridad también. Esto lo pongo en asterisco, porque al tener las bases de datos separadas, una disculpa, al tener las bases de datos separadas, si alguna de ellas se llegase a comprometer, no toda la información se va a exponer. ¿Por qué? Porque los datos se encontrarían repartidos. Eh, Digo, al final del día nadie quiere que se filtre su base de datos, pero en dado caso llegará a pasar, a la base de datos encontrarse separada, y pues nada, pudiésemos perder una porción, pero no toda. Lo pongo en asterisco porque, como ya lo he dicho desde la primera clase, el tener más cosas que administrar involucra un problema. Si antes era difícil mantener una sola base de datos, si añadimos el base de datos por servicio, será más difícil. Y si añadimos a eso el Command Query Responsibility Segregation, este patrón a nuestra base de datos para separarla en dos, bueno, vamos a tener todavía más responsabilidades. Eso quiere decir que el nivel de seguridad se debe de incrementar. Y por eso le pongo el asterisco. Sí, se va a separar la base de datos, posiblemente no se pierdan todos los datos, pero hay que tener más bloqueos, más seguridad. ¿Por qué? Porque son más bases de datos que tenemos que administrar. Por eso el asterisco. ¿Cuáles son los contras? Complejidad al mantener los datos sincronizados. Esto es de todas las bases de datos. Si ustedes quieren separar sus bases de datos, siempre van a tener este problema, el de cómo mantienen sincronizados sus datos, ¿no? Que las bases de datos sean congruentes. Si bien es cierto, están separadas, están por servicios diferentes, de cierta forma tiene que ver congruencia. No es tolerable o no se espera de que se inserte en una base de datos y ese valor insertado no se vea reflejado en otra base de datos. Lo que se espera es que una vez se inserte en en la base de datos A, ese cambio se vea reflejado lo más pronto posible en la base de datos B. Siempre va a haber ese problema. Con pocas tablas no hay ningún problema, lo podemos hacer con llamadas a la API o con patrones asíncronos, pero cuando ya empezamos a involucrar muchas más tablas, eh, 10, 20 o muchas más, pues las cosas ya se complican bastante. Complejidad operacional, lo mismo. Más bases de datos son más tablas, por lo tanto hay que administrar más. Y está el tema de seguridad, ¿no? Si antes ustedes solo custodiaban una base de datos, ahora tienen que custodiar más. Es un tema, siempre es un tema en los microservicios. Entonces, ¿qué es el Command Query Responsibility Segregation? Es un patrón de base de datos que nos permite dividir nuestra base de datos en dos. Una base de datos que se ocupe única y exclusivamente para la lectura y una base de datos que se ocupe únicamente para las actualizaciones de la tabla. Reitero, una actualización de la tabla es un insert, un update o un delete. A estas dos nuevas bases de datos las vamos a conocer como el command para los datos que modifican y el query para los datos que solo leen. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ese es el patrón. Command Query Responsibility Segregation, separar nuestra base de datos para solo lectura y solo escritura. Eso es todo realmente. ¿Todo muy claro? No, la verdad es que este es un concepto bien sencillo. Ahora viene lo complicado. Este es un patrón solo de base de datos. Puedes aplicarlo a todo aquel servicio que involucre lectura y escritura. Un ejemplo, si tienes un servicio que pinte o que descargues o que transfieras o que generes, más bien dicho sería la palabra correcta, eh, eh, gráficas, charts, gráficas, eh, y resulta que todos tus datos están en el mismo servidor, lo que puedes hacer es separar un servidor, separar tu base de datos, pero en dos servidores, y que uno solo te genere los charts, que solo serían las consultas, y otro que haga todo el procesamiento. Eh,
Pero sí, o sea, el concepto lo puedes dividir eh, en cualquier área, pero puntualmente está diseñado para base de datos, dividirla en dos. Listo. Entonces, veamos cómo podemos implementarlo. En el ejemplo anterior, en la clase anterior, trabajamos con dos servicios. En este caso, imaginemos nuevamente dos servicios. Un servicio de solo lectura, en este caso es el primero, y coloco Redis como base de datos porque Redis, al ser una base de datos de memoria RAM, o de memoria más bien dicho, pues es mucho más rápida que, por ejemplo, MySQL o Mongo u otras. ¿Por qué? Porque los datos no están en el disco duro, solo están en memoria RAM. Entonces es una excelente base de datos para consultas. ¿Por qué? Porque queremos las consultas lo más pronto posible. Tenemos otro servicio que hace actualizaciones a las tablas, inserta, actualiza registros o elimina. Y por ejemplo, aquí le puse MongoDB. Tenemos el servicio de lectura y tenemos el servicio de escritura. Cuando se inserte, actualice o elimine un registro acá, en automático nosotros tenemos que comunicarnos con la base de datos del servicio A. Vamos a poner un texto. Creo que, ¿cómo se puede poner texto acá? Ese sería el servicio A y este sería el servicio B. Cuando se inserte, actualice o elimine algún registro, el servicio B, o la base de datos B, más bien dicho, debe enviar esa actualización a la base de datos A, con la finalidad, reitero, que los datos que se hayan actualizado se vean reflejados lo más pronto posible. Para eso tenemos varias formas de hacerlo. Yo siempre me voy a decantar y siempre les voy a hacer la invitación para que no se compliquen tanto y utilicen una llamada por API, utilizando el principio de REST. ¿Sale? Simplemente hacen un get, post, put o delete con REST y listo. Pueden hacer un event drive utilizando, por ejemplo, Pika, utilizando, por ejemplo, eh, gRPC, que también ya lo vieron, Kafka también, pero son asíncronos, así que depende de ustedes, ¿no? Kafka, ajá. Depende de qué tan rápido ustedes quieran que esa información se vea reflejada. Entonces, eso es cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener dos servicios. Un servicio con una base de datos de solo lectura y un servicio con una base de datos de solo escritura, que cuando se actualice la tabla, se debe disparar un evento para que la base de datos de lectura sepa que algo pasó y por lo tanto tenga que hacer algo, ya sea actualizar, eliminar o algo que haya pasado. Dice, para este patrón es recomendable entonces tener TDO para crear cosas, un TDO para hacer un update, para realizar las consultas. Sí, estaría bien. Sí, estaría bien. Digo, al final el concepto es sencillo. El problema es la implementación. ¿Qué tanto queremos hacerlo complejo? ¿Sale? Entonces, la implementación es esta. Yo, sinceramente, eh, para las personas que están comenzando con el tema de microservicios, que están comenzando inclusive con servicios web, este tema, el de separar su base de datos en dos, yo lo dejaré en un segundo plano. Creo que vería más importante tener una base de datos por servicio y que esa base de datos sea la de lectura y la de escritura y listo. Y no añadir otra capa de complejidad. Porque ahora, como lo vamos a ver a continuación, vamos a separar nuestro servicio en dos bases de datos, que está ahí complejo. Entonces, mi invitación es, sí conozcan este patrón, sí lean, sí estudienlo, pero eh, si lo ven muy complejo, por ejemplo, para el proyecto final o para un proyecto próximo, eh, pasen de él, la verdad. Eso es lo que yo quería comentarles antes de comenzar. Dice, los chains streams de MongoDB podrían ser útiles para notificar estos cambios del servicio del B a la A. Obviamente, si el B es una base de datos con MongoDB. Gabriela, muy buena aportación. La respuesta es sí. Todo depende de su base de datos, de cuál están utilizando. Por ejemplo, aquí Gabriela nos coloca los streams de MongoDB perfectamente. Si, por ejemplo, lo voy a anotar, si me lo permites. Stream.
in Mongo. También está la replicación, replication in MySQL. También está algún cron, bueno, algún job, más bien dicho, que está actualizado de forma periódica. Todo depende, reitero, eh, qué tan rápido quieren que se vean las actualizaciones. Si no es algo tan crucial, quizás pueda esperar un minuto. Podemos irnos por el Event Drive. Podemos irnos por algún manejador de ventas que tenga el gestor de base de datos. O inclusive podemos tener un job que lo haga cada 15 minutos, cada hora, cada 2 días, cada semana. Depende mucho de qué es lo que ustedes quieran realizar. CDC aplica. eh, mm, creo que perdí el concepto. ¿Me lo explicas? Quizás sí lo tengo ahí, pero no me suena ahorita. Carlos, muchas gracias. Change Data Capture. Puede, puede ser. Depende mucho, reitero, a qué tan rápido quieren que se vean los cambios y depende del gestor de base de datos. Si quieren que se vea prácticamente de inmediato, una llamada API es lo más pronto, es lo más rápido que pueda haber. Inclusive, déjenme decirles que, por ejemplo, Redis tiene el protocolo, hay muchas cosas, PubSub, de Publish and Subscribe, que también podemos utilizar, ¿qué dice? Que también podemos usarlo para actualizarlo. También está em, Firebase, que también permite, no recuerdo cómo se llama su mecanismo para actualizar las subsecuentes bases de datos, pero si todo aquel evento que su base de datos pueda hacer para que los datos se envíen de A a B, de master a slave, lo pueden aplicar en este patrón. Si su base de datos, que sería raro que no pudiera, pero si su base de datos no lo permite o ustedes no tienen la capacidad hoy de hacerlo, mi recomendación es que se pregunten, que se planteen qué tan rápido quieren hacerlo. Si lo quieren tener ya, lo más pronto posible, una llamada API. Si no, si puede esperar un poco, quizás un par de segundos, quizás un minuto, pueden utilizar alguna de estas librerías o tecnologías que son asíncronas, ¿sale? Pero lo más fácil, una llamada API. En SQL hay algún tipo de chain string como Mongo. Por ejemplo, en MySQL está el tema de replicación. Puedes configurar tu base de datos para que cuando pase algo, se inserte, actualice o elimine, eh, se dispare ese evento a los slaves, los esclavos. Digo, ya es un término que no se utiliza mucho. Eh, Solo tienes que configurar el nodo padre y el nodo hijo para que el nodo hijo esté escuchando siempre cualquier cambio. Pero listo. Ok. Google Cloud también tiene algo llamado PubSub, ¿no? PubSub es un protocolo, digo, es un patrón, sí, es un patrón, es de Publisher and Subscribe, donde alguien se suscribe a un canal y todos los eventos que pasen en ese canal se notifican a todos los suscriptores. Entonces, sí, definitivamente creo que debe haber alguna implementación de PubSub para Google, para AWS y para Microsoft. Como a modo de triggers en MySQL. Ojo, Federico, los triggers sí te pueden alertar de que algo pasó, que algo se actualizó, que algo actualizó una tabla. De nuevo, actualizó un registro, insertó un registro, eliminó un registro. Pero los triggers por sí solos no van a disparar ese evento a otra base de datos. Hay que configurar, por ejemplo, MySQL, los nodos padres e hijos, para que cuando algo pase, llegue. De hecho, en código facilito, permítame, tenemos una clase, tenemos un taller, perdón, de, de replicación de base de datos. Es un curso que creo que es un taller, perdón, que
Tarda aproximadamente media hora, si no estoy mal. Y en este taller se los comparto. Pueden configurar MySQL para que ustedes puedan definir el master y el slave y cualquier cosa que pase, perdón, en la base de datos A se vean replicado en la B. Y no solo en la B, pueden tener de la A a la Z y no hay ningún problema. Se los paso por acá. De nuevo, antes de ponernos a la práctica, todo depende de qué tan rápido quieran que sus datos se vean reflejados. Como nos comenta Gabriela con el tema de Mongo, como les comento yo con el tema de MySQL, configurar sus gestores sí o sí les va a llevar más tiempo. Lo más rápido, una llamada API. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben REST. Entonces, pueden hacerlo, les digo, si ustedes quieren practicar este fin de semana, adelante. Si no, mi consejo es una llamada a API. Listo, creo que ya lo entendimos, ya estuvimos platicando, ustedes ya me dieron buenas ideas, yo repliqué estas ideas, así que creo que el concepto está más que claro. Ahora, vayamos a un ejemplo práctico, que es lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a... comenta, perdón, Florencia. Entonces, si tienes microservicios, una DB por cada servicio. Para aplicar este patrón tendría que tener 2 DB por servicio, una de lectura y otra de escritura. No se pueden juntar. Florencia, mira, sí se pueden juntar. Vamos a irnos a nuestro segundo servicio que les compartí, que es el de cursos. Vamos a echarle un vistazo, qué es lo que tengo. Ustedes se van a dar cuenta que tengo dos endpoints. Este endpoint, que se llama Course List View, lo que hace, como pueden observar, si no saben Django, se los explico. Este es un select asterisco from cursos. Aquí nosotros estamos únicamente consultando. Y en el update, en el put, aquí estamos actualizando. Update. En teoría, nosotros ya estamos implementando el patrón, porque ya tenemos dos áreas separadas para solo lectura y solo escritura. El problema de esta implementación es que la base de datos está compartida. Si el día de mañana, reitero, están consultando muchísimo los cursos y no tanto así las actualizaciones, tendremos que implementar el poder de cómputo para que se respondan más rápido los cursos. Pero si lo hacemos a todo el servidor, va a estar sobrado para la actualización, que no está mal, digo, es lo que pasa en la mayoría de los proyectos. O sea, en Código Facilito, si hay, por ejemplo, cuando nosotros abrimos eh, la plataforma para que todo el mundo pueda ver cursos, lo que más se está usando es las consultas de los cursos. No se están, sí se escriben cosas, pero no tantas como las consultas. En ese caso, se sube más poder a todo el servidor, aunque las consultas no estén, las actualizaciones, perdón, no estén requiriendo más. Este approach funciona, pero lo ideal sería separarlo en dos bases de datos, lo cual implica otro problema, la verdad. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el proyecto que ya tenemos? Recuerden, son dos servicios. Un servicio que solo lista cursos, que se llama Main Project, y un servicio que lista y actualiza cursos. Como este servicio solo consulta, no actualiza, nos vamos a enfocar ahora en la de cursos, porque lista y actualiza, ¿sale? Vamos a separar nuestra base de datos. Para ello, vamos a hacerlo todo desde cero. Reitero, si ustedes tienen alguna duda, comentario acerca de Python o acerca de Django, con mucho gusto. Para que podamos separar este servicio, esta base de datos, perdón, tenemos dos opciones. La primera es irnos a Course Project, irnos a nuestro archivo de configuración y aquí en la base de datos, bueno, aquí mi base de datos está apuntando a MySQL.
Aquí en mi base de datos es añadir una segunda base de datos. Por ejemplo, no sé, views o views, sí, views, puede ser. Y empezar a configurar ahí, y empezar a configurar mi modelo de curso, para que un modelo sea de solo lectura y un modelo de solo escritura. Eso puede funcionar. La mayoría de frameworks, Laravel, Rails, MongoDB, perdón, Django, permiten múltiples bases de datos. Pero el problema si yo hago eso justo ahora es que no tengo una base de datos remota. Todas las tengo en local. Por lo tanto, nos vamos a decantar por otro servicio. ¿Sale? Vean, tengo entonces el servicio de Course Project. Voy a generar un nuevo servicio. Django Start Project. Y el proyecto se va a llamar Course View Project. Perdón, Django Admin, Start Project. Y este nuevo, ups, typo. Y este nuevo proyecto va a ser un nuevo servicio que se va a ejecutar en otro puerto, quizás en el 8002. Este eh, proyecto, como ustedes pueden observar, está vacío, entonces vamos a crearle su tablita, Course View. Y como ustedes estarán intuyendo, el primer proyecto, el de cursos, va a ser de escritura y el segundo va a ser de solo lectura. ¿Va? Vamos a crear entonces un Django. Perdón. Entramos a Python, Manage, Startup. Y vamos a llamarlo Course Views. Vamos a Course Views. Ajá. Vamos a crear nuestro modelito. Recuerden, un modelo no es más que la representación de una tabla en la base de datos. Y vamos a llamarlo Course View. ¿Sale? Models.model. Ahora, aquí hay algo muy importante. Como esta base de datos o esta tabla va a ser solo de lectura y no de escritura, hay ciertos datos en mi otra tabla que no necesitamos. Imagínense que ustedes tienen una base de datos de cursos y hay metainformación que no quieren compartir con el usuario. Quizás quién publicó, cuándo se publicó, algunas notas que quieran dejar, no lo sé. Esa información no la quieren exponer. Entonces, su tabla de vista, su tabla de solo consultas, solo debe tener la mínima cantidad de columnas necesarias. Por ejemplo, de esta base de datos que es la principal, perdón, esta tabla que es la principal, la verdad es que yo solo necesito el título, title, que será Model Chart Field, necesito una descripción y necesito la fecha de publicación. Y ya. No necesito quién publicó y por ahora no necesito quién creó, ¿sale? Entonces, eh, lo podemos dejar de esta forma. Una tabla, perdón, mucho más sencilla a la original. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, lo que vamos a hacer ahora es simplemente generar nuestra migración, es decir, crear la tabla. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces a Settings, registramos, se llama Course Views y procedemos a generar la migración. Python Manage, Make Migrations, Python Manage, Migrate. Listo. Con esto ahora ya tengo dos tablas, dos bases de datos, dos servicios. A la derecha tengo mi base de datos que teníamos la clase anterior, que permite listar y actualizar registros. Y de este lado tengo una base de datos con una tabla mucho más sencilla, un poco más austera, que solo va a servir para consultar. Eh, el título, está Title. Muchas gracias. Title, listo. Vamos a hacer otra vez la migración, vamos a renombrar, sí.
Listo, muchas gracias. Ahora, lo que vamos a hacer, ya tenemos entonces los dos. Este va a ser de escritura y este va a ser de lectura. ¿Cómo podemos? Bueno, vamos a levantar los dos servicios. En el Makefile, aquí, yo les aconsejo que, digo, lo voy a colocar. Solo les aconsejo que ustedes también lo añadan si van a la par conmigo, si no, no se preocupen. Vamos a movernos a Course View Project y este va a estar en la escucha en el puerto 8002. ¿Sale? Vamos a hacer el make run y ya están escuchándose en el 8002, en el 8000 y 8001. ¿Sale? Listo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a localhost 8002. Y si vean, ya tengo tres proyectos corriendo al mismo tiempo. Proyecto 1, 8000. Proyecto 2, 8001. Y proyecto 3, 8002. De nuevo, son tres servicios. No, no se confunda, son tres servicios. Este va a seguir funcionando igual, solo va a estar consultando. Este va a ser solo de escritura y este solo va a ser de lectura. ¿Cómo nosotros con Django podemos mandar una señal? Sería o mandar un evento de que algo pasó en la base de datos. Bueno, en Django, y les aseguro que cualquier framework que ustedes utilicen, llámese Rails, Laravel o Django, Sprint, les puedo asegurar 100% de que tiene callbacks que se pueden ejecutar antes o después de que algo pase en su base de datos. Entonces, lo que va a pasar acá es que cuando se inserte un, un curso en mi servicio B, vamos a disparar un evento para que se actualice mi servicio C, el de solo lectura. Y de esta forma vamos a mantener una cierta sincronía. En cuanto algo pase en mi base de datos de escritura de cursos, ese cambio se debe de ver reflejado en mi base de datos de solo lectura. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestros cursos. Vamos a importar el tema de signals, que es muy sencillo, es simplemente registrar un evento cuando algo pase. De hecho, ustedes lo pueden copiar y pegar, ¿vean? Que vamos a recibir un post-save, es decir, después de que se guarde algo, o después de que se ejecute, perdón, el método save sobre el modelo curse, vamos a, eh, no lo sé, por ejemplo, vamos a importar request, vamos a generar una data, que es lo que vamos a enviar a nuestro otro servidor. Recuerden, solo necesitamos el título, la descripción y cuándo fue publicado, nada más. Vamos a hacer un response, por ejemplo, es igual a request hacia el puerto 8002. Y aquí, por ejemplo, pudiésemos tener, no sé, update. Listo. Entonces, después de que se haga un save a mi modelo curso, es decir, después de que se guarde un curso en mi base de datos, vamos a realizar una petición a mi siguiente servidor, al 8002, para actualizarlo, enviando el título del curso, la descripción y cuándo se publicó. Nuevamente, los datos estrictamente necesarios para que se puedan consultar eventualmente. No todos los datos. Si ustedes aquí tienen más datos, por ejemplo, no sé, language, en qué lenguaje de programación es, categories, etcétera, etcétera. Pero esa información no la quieren exponer, entonces no la envían. Esta se mantiene acá. Por lo tanto, habrá ocasiones en las cuales la tabla o la base de datos de lectura sea mucho más pequeña que la de escritura. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a querer exponer la información, toda la información. Listo. Esto en teoría ya está, es muy sencillo. Simplemente una llamada,
una API call. Lo que no está y lo que hay que construir es la URL de actualización. Digo, lo podemos probar. Podemos, eh, podemos ir, por ejemplo, a Course Project, ingresamos a la terminal, importamos from cursos, punto models, import course, ups, ajá, e intentamos crear uno nuevo, objects.create, title, example y description, example 2, por ejemplo. Como pueden ustedes observar, en este caso tengo un error, pero no es un error de que no se haya podido registrar, sino más bien es un error de, de la consulta. Tenemos el post save. Aquí no se pudo completar eh, esta petición, ¿sale? ¿Por qué? Porque no hay ninguna URL que esté a la escucha en el update, o sea, no está este endpoint. Que de hecho lo podemos hacer con get para que vaya en el encabezado, si es que ustedes, bueno, vamos a dejarlo con post, creo que es más seguro. Mejor lo hagamos bien desde el principio. Entonces, esto no funciona, entre comillas, pero eh, si yo actualizo aquí, vamos a ver que sí se registró. Lo que sí se registró, lo que no pasó fue la señal para que se registrara en la otra tabla. No sé si me explico. Comenta Gabriela. Al hacer esto, ¿se suele registrar la respuesta del update en algún lado? Como para tener una certeza de que sucedió todo bien, o con loguearlo suele ser suficiente. Yo creo que con loguearlo es suficiente. Ya cuando ustedes tengan proyectos en producción, les puedo asegurar que van a querer registrar todo. Desde que si se le da clic, desde cuántos segundos estuvo el usuario seleccionando un botón y mucho más este tipo de eventos que pueden fallar o que pueden eh, no completarse. Para este tipo de eventos también pueden utilizar una base de datos un poquito más light como SQLite o como Redis. Entonces, los eventos lo pueden guardar solo en los logs o lo pueden guardar en una base de datos un poco más tranquila. Dynatrace, comenta por ahí, Chris. Hay varias que te permiten registrar todo este tipo de eventos. De verdad, es muchísimo, muchísimo. Podríamos hacer un bootcamp de solo herramientas para registrar errores, para registrar comportamientos de usuarios. Tenemos a New Relic, tenemos a Sentry, tenemos a Flare, tenemos a Datadog, tenemos muchos, de verdad, que registran lo más mínimo. Bueno, entonces, vamos a crear este update porque no existe. Tristemente no existe aún. Entonces vamos a nuestras URLs. Aquí vamos a colocar path. Bueno, ¿sería qué? Update. Vamos a llamar a la función update y el nombre va a ser ups, name update. ¿Sale? Esto no funciona, así que vamos a hacer un from punto views import update. Esta función no existe, entonces vamos a crearla. New file punto views punto py from Django punto shortcuts import render. Eh, bueno, creo que no vamos a necesitar el render. Vamos a hacer un def, update, request. Y aquí, if request punto method es igual a post, eh, vamos a imprimir en el post nada más, ¿sale? ¿Ok? Vamos a hacer eso. Solo lo vamos a imprimir en consola. Espero funcione. ¿Qué pasa si justo la API se cayó? Ese es el problema. Y se fue la luz, se cayó, hubo mucha latencia, etcétera. Eh, por lo tanto, la base de datos no va a estar actualizada. ¿Qué debería hacer para arreglar este tipo de problemas?
Lo más fácil, Santiago, es que tengas un job que esté corriendo periódicamente. No tan periódicamente como para que sea un problema de performance eventualmente. O sea, no cada segundo ni cada minuto, pero sí quizás cada 30 minutos, quizás cada hora, que todos aquellos registros que no estén se vuelvan a enviar para mantenerlo íntegro. Ese es el problema, les digo. Siempre va a haber temas ahí de qué pasa esto, si pasa el otro. Es un tema. Bien, en teoría, creo que ya está corriendo. Ya deberíamos ser capaces de... Ups. ¿Qué pasó acá? Creo que ya deberíamos ser capaces de probar eso. Vamos a ver si es cierto. Vamos a levantar los tres servicios. Ahí están, levantados. Vamos a intentar nuevamente generar un nuevo curso. From cursos.models, import curso. Ajá. Course.objects.create. Recuerden, este es el servicio 2, example 1 o example 2, description, example 2. Crucen los dedos, por lo menos ahorita debería de haber eh, un error. Digo, una impresión en consola. No hubo una impresión de consola. Vamos a ver qué pasa. Lo vamos a arreglar. Comenta Diego, una opción es enviar el mensaje a un queue y tener una lambda que tome esa data y le escriba en la base de datos de lectura. También es una opción. Depende de ustedes, de cómo quieran llevar todo este proceso. Se pueden complicar mucho, pueden intentar bloquear toda la latencia posible, intentar que todo salga perfecto, pero puede haber problemas. Depende de ustedes. Creo que está complejo, se está acomplejando, definitivamente. Solo este ejemplo donde ya hay tres servicios, ya se está volviendo complejo, pero, y se va a volver más complejo. Pero sí podemos, no pasa nada. Aquí, este es el shell. Tengo aquí un error, vamos a verlo. Vamos al servicio en el puerto 8000. Dice que solo acepta peticiones hacia update. Ok. Vamos aquí a retornar, solo para probar, return. Hola. Bueno. eh, HTTP response status 500, 200. Ok. La URL funciona. Vamos a ver por qué no funcionó acá. Ok. Localhost 8002, update, data. Justo ahorita ya debería solo de, de, de imprimir en consola por lo menos algo, ¿sale? Vamos a hacerlo, importamos, cruzan los dedos. Hay un error, vamos a ver por qué está el error. Se imprimió algo por acá. Al parecer, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a leer JSON. A ver, igual ustedes me ayudan. El error comienza acá. ¿Qué debería imprimir en consola? Justo ahorita estoy haciendo una petición vía post hacia update. Aquí en update, si la petición es post, debe de imprimir qué se está enviando y debe de responder con un mensaje de success. Eso es lo que debe pasar. Pero no lo está haciendo. Request JSON decoder. Lo que yo quiero saber es si es la respuesta como tal que no se puede parcializar. A ver,
Vamos a probar así. Quizás algo no estoy viendo. El problema del shell de Python, de Django, es que no me permite hacer un reload. Ok, aquí no pasó nada. Ok, tengo Forbidden Cause. Ok, vamos a arreglar esto. Les decía, la verdad es que las cosas se están complicando. El tema de siempre de microservicios es un tema y más que nada cuando son equipos pequeños. Como lo comenté en una primera clase, eh, el tema de microservicios tiene muchas ventajas siempre y cuando sean equipos medianos a grandes para que ustedes puedan sacar el máximo provecho. Porque si son equipos pequeños de 4 o 5 personas o mucho menos, se complica darle mantenimiento a los servicios. Más que nada por la comunicación. Ustedes ya están haciendo muy buenas preguntas de qué pasa si falla, qué pasa si hay latencia. Todavía no hemos visto, ni siquiera lo hemos mencionado, pero eventualmente ustedes van a llegar a eso. De hecho, ya tuvieron la clase de autenticación. O sea, quién me asegura de que esta petición la está realizando quien dice ser? Porque aquí no hay ninguna validación de nada. O sea, solo el que manda el post eh, lo va a recibir y va a imprimir. Pero ¿qué pasa si alguien empieza a enviar perdón, sin autenticación, sin nada? Hay que validarlo. Y cuando validas, por ejemplo, con un OAuth, perdón, con un JSON Web Token, también hay que validar el tiempo de sesión. Entonces se va complicando más y más y más y más y más. Eh, es bonito cuando tienes un equipo que te haga support, pero solo está un poco complicado. Así que reitero, dudas, comentarios, adelante, aquí nos apoyamos todos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente evitar este error, que es un error prácticamente de quienes pueden realizar peticiones al servidor. En Python se quita muy sencillo. Vamos a decorar nuestra función con arroba, bueno, CSRFS, es CSRF-exempt para que nosotros podamos evitar prácticamente este error. ¿Sale? Simplemente decoramos y listo. Se actualiza todo bastante bien. Intentamos crear un tercer o un cuarto, ya no recuerdo, curso. Vamos a ver si sí. Tenemos un diccionario vacío. Ups, aquí ya no me gustó. Ya no tenemos el error, solo tenemos el diccionario vacío. Vamos a ver por qué no se está, o qué es lo que no se está enviando. Si no se está enviando algo. El print sí llegó acá. Request.post debería ser todo el contenido, pero si no, hacemos otro. Print request.body. Vamos a ver si es el body. Creo que tienes razón. Creo que request manda hacia el body, ¿verdad? No hacia como no es un formulario, pero bueno, vamos a imprimir los dos y con el que llegue nos quedamos. Sí, vean, tenemos un title, pero todo está en bits, hay que decodificarlo. Entonces podemos hacer un string, no sé, convertirlo a un string, str, perdón. Vamos a generar otro nuevo, pero sí, a ver, eh, binary to dict, Django. Vamos a convertir esto a un JSON que podamos leer por JSON. El post ya no va, al parecer.
sería, bueno, ya lo tenemos, print data, generamos un n, realmente ya no recuerdo en cuál vamos. En este caso tenemos un error. Vamos a decodificarlo. Todo está llegando en binario, pero no es un problema del servidor. Prácticamente es request de Python que lo está enviando en el body y no tanto en el cuerpo. Así que, ups, aquí make run. Ok. Generamos un nuevo usuario. Vamos a ver. Tenemos JSON.load que se me hace acertado. Lo que no entiendo es por qué no lo está haciendo. ¿Cuál es el error? Vamos a verlo. Vamos a generar uno nuevo. Vean, se crea, manda la señal. El error está acá. From none. Vamos a ver. Estamos a prácticamente nada. Price decoder exception valor from none, pero sí tiene algo, ¿verdad? Se me hace extraño, pero lo vamos a solventar. Sí, sí tiene. Vamos a ver. Vamos a hacerlo poco a poco porque no. Si alguien tiene por ahí el decodificador, se lo agradezco. Es que aquí ya está, vean, pero no entiendo vamos a ver el tipo. Dice que el tipo es, ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es el tipo? No lo veo. ¿No debería ser JSON.doms desde el que envía? Te llega en bytes, por eso JSON loads no puede leerlo. DOMS, pero la forma de enviarlo con el post es a través de data. Al menos, ah, al menos que lo hagamos por form. Les digo, está un poco extraño el request, pero nada que no solucionemos pronto. Mm, de nuevo, de nuevo no llegó nada. A ver, envíalo JSON, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a imprimir ambos. El post, vamos a ver. Otro más. Tengo el diccionario vacío para JSON, para post, perdón. Es este print. Vamos a intentar solo acceder a él para ver qué es lo que tiene. Y nuevamente, o sea, es que llega como, como binario. Vamos a ver. No, no es string porque tiene el prefijo B. Entonces, según yo, solo con colocarle decode y bueno, el formato, si ustedes quieren, ya lo deberíase pasar a string. Aquí está como string. Bueno, si está como string, ya podemos. Solo quiero confirmar el tipo, ¿sale? Solo quiero. Ya llevo, de hecho, como 10 cursos creados. Es un string. Bueno, ya nos quedamos con el string. Eh, entonces, ¿cuál es el string? Es este, ¿no? Vamos a hacerle un split, si ustedes gustan. Intenta JSON Loads ahora. Es que mira,
El JSON load no está funcionando por el ampersand, porque no se espera una estructura. O bueno, lo vamos a intentar a ver. Payload es igual a JSON.loadsData. Vamos a ver. Estoy seguro que es el ampersand el que está dando problemas, que sinceramente no sé por qué está llegando el ampersand. Si aquí lo estoy enviando. Sí está raro ese ampersand. Aquí está post. No, no lo estoy mandando por encabezados. El ampersand es para encabezar, pero bueno, vamos a solventar esto, ¿sale? Vamos a obtener el título y la descripción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Le vamos a poner aquí. Ya sabemos que es un string, entonces title, description. Description es igual a data. Vamos a hacer el split por el ampersand. Separamos entonces en dos. Y necesitamos los valores. Entonces, title, valor es igual a title.split en la posición uno después del igual. Y hacemos lo mismo para description valor, ¿sale? Ajá. Y para description. Y en teoría, si ya imprimo title valor y description valor, ya deberíamos de poder eh, generarlo. Dice el copalo tirando la magia. Ayuda mucho, pero hay errores que de plano. Example 3, vean, ya llegó. Con estos example 3 ya podemos insertar from cursos.models import course. Y ahora sí ya podemos guardar. Course.objects.create. Solo necesitamos ¿qué? El título y la descripción. Y listo. El import de request está bien, ¿no? Sí. O sea, puede estar afuera, pero tampoco pasa nada si está aquí adentro. Lo más extraño, fíjense, Federico, Diego, es que si yo estoy mandando por post, no debería enviar ampersands. Debería enviar un objeto JSON o por lo menos un binario con el formato JSON. Pero está raro. Muchas gracias. Sí, sí puede pasar. Listo. Entonces, ya lo tenemos. Ya prácticamente con eso estaríamos generando un nuevo curso a partir de lo que algo ya se envió. Por ejemplo, aquí vamos a enviarle curso 100, no sé por decir algo. Este es el servicio B o el servicio 2. Mandamos. ¿Ahora qué? Filet, establecer conexión, connection refused. Ah, sí, perdón. No se llama course views. Un mal import tiró mis servidores. No pasa nada, no pasa nada. Levantamos todo de nuevo. A ver, courses view, si lo escribí bien. Sí. Aquí también se llama course view, ¿verdad? No se llama, sí, course view. Estos imports no me van a dejar avanzar. Ahí está, corriendo bien. Ejecutamos. En teoría ya se guardó. Echamos un vistazo, no hay ningún error. Entonces, lo que pasó del servicio B, que en este caso fue en consola, pero de verdad ustedes lo pueden hacer desde un formulario, solo que sería más complejo aún. Lo pueden hacer paso a paso. Aquí, recuerden, son 2 horas. Ya manda la señal después de un post-save, después de que se guarde un curso, manda una petición a el puerto 8002 del tercer servicio. El tercer servicio atrapa toda la información, quizás no como lo quisiéramos hacer, no sé exactamente por qué. Genera un nuevo registro en una base de datos diferente. Recuerden, esta va a ser la de solo de lectura y listo. Ya para finalizar, voy a crear una ruta que sea solo de cursos, que se llame cursos. Aquí vamos a apuntar hacia cursos, súper rápido, porque lo más complicado ya pasó. Vamos a hacer la petición.
Y vamos a hacer cursos es igual a una lista de cursos y vamos a responder los cursos. Ups, cursos y listo. Ya con esto, aquí es como un string. Cada vez que nosotros estemos registrando, ese registro ya se va a ver reflejado y ya lo podemos consultar. Vamos a ver todo está funcionando bien. Entonces vamos a ya no hacia UDEP, sino ahora hacia cursos. Tenemos título example más 100 más 100. Vamos a generar un nuevo curso que sea curso example desde la consola. Y aquí example desde la consola, por ejemplo. Guarda. En el, de nuevo, en el servidor B creamos, se manda la señal al servidor C, el servidor C registra y si yo actualizo, ya está. Title, estos más, está medio extraño la comunicación. Voy a revisar qué es. Title, example desde la consola. Eduardo, puede ser que al transformar UTF-8 el valor de la coma la tome como un ampersand en un proceso de transformación que evaluamos desde en esta semana en la empresa nos pasó. Llegaba un CSV en otro formato. Nos tocaba parsear primero en latín. Fíjate, John, que creo que ese es el camino. Creo que ese es el error. La única forma es, voy a intentar quitarlo. Todo bien. Al parecer todo bien. Actualizo. El más sigue llegando. Está extraño. No, no les voy a negar, pero ya está. Literalmente ya está. Eh, entonces tendríamos el proyecto A que justo ahorita sigue apuntando a la base de datos anterior. Hay que cambiar eso. Vámonos rápido a el main project. Recuerden que el main project es solo para la lectura. Ay, no, main project. Vámonos a la vista. Recuerden, antes apuntamos al 8001, ahora es hacia el 8002 sobre cursos y creo que ya. Ah, ¿saben qué falta? El ID. Falta mandar el ID. Ya vamos, ya vamos. Acá falta mandar el ID. Hay que mandar el ID. Creo que es por default es PK. Ajá, PK, exacto. Y aquí el error está en que mm, hay un detallito, pero ya lo arreglamos. A ver. Tenemos. Ya está, ya casi, casi. Solo. Ya estamos pidiendo las peticiones. Solo quiero ver qué me regresa. ¿Cuál es el formato de los cursos? Creo que tiene que ser. Ajá. Esto es lo que teníamos la clase pasada. Solo quiero saber cuál es la información que está llegando, ¿sale? Que en teoría debería de ser del servidor C. Está medio raro todo esto, pero va a quedar bonito, se los prometo. Bueno, los servidores están caídos, así que lo estás devolviendo como PK en lugar de ID. Es que aquí me falta. Sí, creo que sí, pero no me manda. Me preocupa un poco que
que acá en el home solo tengo un curso cuando debería tener más cursos. Vean, aquí hago la petición hacia Get Cursos. Ya estoy apuntando hacia el localhost 8000, que es este, el servicio B, C. A ver, ajá. El response, status, JSON. Y aquí quiero imprimir qué valores tiene, pero no lo hace. A ver, no entiendo. A ver, permítame. Como que algo está haciendo interferencia. Dice que está actualmente en uso. Interesante. Es el puerto. Como que se ocuparon, ¿verdad? A ver, no sé, 9000. No, miren. ¿Y ahora qué pasó? Eh, 9001. Ok, el 9001 ya está. Vamos rápido a probar. 9001. ¿Es este mismo? Aquí manda el listado de cursos, vean. Ah, ok. Sí, lo intuía, vean. Listado de cursos. Aquí entonces me toca hacer que cursos y ya debería estar funcionando. Eh, entonces, está medio complicado todo lo que acabamos de hacer, pero de nuestro servidor anterior tuvimos que desacoplarlo. Ahora, esta información se está leyendo de un tercer servidor que está en el puerto 8002, que es el que acabamos de crear. Para actualizar debería ser en el 8001. Entonces, pueden ver que este proyecto, el administrador, administrador facilito, que es el main project, ahora está hacia dos servicios. Servicio B, servicio C más bien dicho, servicio C y servicio B. Desacoplamos. Ahora aquí podemos consultar una N cantidad de veces y si estas consultas superan a las actualizaciones, como les comenté al principio, podemos ir a este servidor en particular y aumentar el hardware o hacer lo que tengamos que hacer, la verdad. Está complejo, no está trivial definitivamente. Por aquí me comentaron de que aquí era ID, tienen toda la razón. Y lo que vamos a hacer es, esta parte es la que me da, ahí está. Listo. La verdad es que estuvo complejo, no es algo trivial. Les agradezco que me hayan ayudado, pero ya está. Entonces tenemos tres servicios: servicio A, servicio B, servicio C, donde el servicio A consume el servicio C para la lectura de esos cursos y el servicio eh, B lo vamos a utilizar como lo vimos en la clase pasada para la actualización. Antes de continuar y finalizar la clase, algo que deben de tener muy presente es que como estuvimos probando, la información está desfasada. Por ejemplo, aquí tengo uno, pero antes de ese uno, nosotros probamos como 20 veces. Entonces, lo que yo pretendo hacer ahorita es simplemente borrar los que ya no necesito. O sea, los primeros tres los voy a mantener. Select, asterisco, from cursos, show tables, cursos, guión bajo curso. Ajá, vean, son 27 veces que probé esto, pero solo me interesan los tres primeros. Entonces vamos a hacer un delete. eh,
delete from, nunca se olviden del where, ID mayor que 3. Delete from, course mayor a 3. Ahí está. Y ahora sí, ya deberían de estar sincronizados, porque solo hay 3 registros en mi base de datos C y solo hay 3 registros en mi base de datos B. Vean la diferencia. Aquí tenemos solo 3 valores: ID, título, descripción. Y aquí tenemos ID, título, descripción, fecha de publicación, publicado por y fecha de creación. Entonces, pues ya, prácticamente ya están sincronizadas las bases de datos. Que obviamente lo más fácil es hacer un truncate sobre cada una de ellas o volverlas a reconstruir, pero ya está. Personalmente, para las API sencillas, prefiero Fast API. Definitivamente. De hecho, te recomendaría entonces para el proyecto final que uses Fast API o el que tú gustes. Listo. Con eso estaríamos terminando el tema del día de hoy. Les digo, la práctica es muy sencilla, la teoría es muy sencilla. Command Query Responsibility Segregation. Se trata de separar su base de datos en 2 bases de datos más o en 2 lugares donde en uno de ellos se encarga únicamente de la lectura de los queries y la otra se encarga de los commands, acciones que modifiquen una tabla. Insertar, actualizar y eliminar son acciones que modifican una tabla. Eso es todo. ¿Es sencillo? Sí. ¿Es complicado de implementar? Ya vieron que también, que sí. Entonces, eh, me gustaría que se lleven el concepto. Si algún día les preguntan en alguna entrevista de trabajo, oye, ¿conoces Command Query Responsibility Segregation? Tú le comentas sí. eh, Se trata de esto, se trata de esto, se trata de separar. Lo recomiendo y ustedes dan su punto de vista, ¿no? Lo recomiendo para tal, no lo recomiendo, es complicado, es difícil, involucra muchas tecnologías, involucra muchos protocolos, pero que ustedes ya sepan, ¿no? Por lo menos de qué va el concepto y cómo podemos implementarlo, en este caso de una forma bastante sencilla, complicada, pero sencilla. ¿Por qué hay mucha demanda en Kafka? Porque es fácil, es fácil el que tú lo puedas implementar rápido en un proyecto, a diferencia de, por ejemplo, que tengas que crear tu propio WebSocket, que tengas que estar enviando y recibiendo peticiones. Kafka ya abstrae todo eso por ti, aunado a que hay una tendencia bastante clara en el desarrollo de software de estar separando todo en servicios. Cualquier cosa que te agilice tu desarrollo va a ayudar mucho. Y en este caso, Kafka, como lo mencionas, te está siendo muy popular. Yo lo atribuyo a eso, a que ya abstrae muchas cosas de los WebSockets para que todo sea asíncrono y que la tendencia del mercado es a separar todo. Complicado, pero sencilla. Sí, sí, sí fue complicado. O sea, ahí hubieron unos problemillas. Más que nada en el cómo se enviaron los datos. Aún no comprendo por qué el ampersand, pero I figured out that. Comenta Gustavo, quizás lo dijo, pero no lo escuché. Eso también se puede hacer sobre tablas específicas. Pensando en la tabla anterior, si tuvieras varias APIs apuntando a la misma tabla, se puede hacer sobre tablas específicas. Pensando en la tabla anterior, sí puedes tener una tabla de solo lectura. Otra, imagínense que ustedes regularmente tienen un dashboard y que ese dashboard se comprende de muchísimas tablas. No muchísimas, bueno, puede ser unas 5, imagínense, que tienen varios joins para tener toda la información y poderla pintar. Con este comando ustedes también pueden generar una sola tabla muy específica para que, para que las consultas y ese pintado ya no tengan que pasar por joins, sino que directamente se vaya a un registro de una tabla. Pueden hacerlo, también lo pueden hacer. Eh, o, como les comenté al principio, también pueden configurar su proyecto para que solo añadan otra base de datos de solo consultas. El sistema distribuido es lo mismo que microservicios. No son lo mismo, no son sinónimos, pero eh, ambos tienen la peculiaridad de que tendrías servicios, no, tendrías APIs, componentes que se tienen que comunicar entre sí.
Comenta Diego, ¿puedes hacer una view en SQL y usar la tabla como lectura? Sí, pero no. Va de nuevo. Si tienes la view en la misma base de datos donde estás escribiendo, ya no estás utilizando command query responsibility segregation, porque está en la misma base de datos. Entonces, si haces esa vista y resulta que al mismo tiempo están escribiendo sobre la tabla, sobre una tabla que estás utilizando en tu view, nuevamente tienes el problema del bloqueo. Eh, Pudieses tener vistas en otra base de datos para solo lectura.